historia, digo, la escuché, es bastante conmovedora. La mujer puede vivir una violencia más extrema, es cuando la mujer es adicta a una sustancia. Antes de consumir sustancias, que fue la marihuana, tuve los Tuviste recursos. los recursos porque fuiste a terapia, porque Ajá. hubo muchas, a lo mejor en ese momento cosas, el bebé ayudó, o Sí. sea, muchas situaciones que ayudaron a que tú pudieras parar y salir del consumo, pero eso no es la historia para todos los adictos. No. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estés escuchando el día de hoy. Estoy muy contenta porque regreso aquí al estudio, regreso a las grabaciones con mi gran amigo y compañero de este proyecto, Agustín Terríquez. Muchas gracias, Agustín. Y contenta y emocionada también y muy agradecida el día de hoy por la invitada que tenemos en Una Mirada Amorosa que nos va a acompañar desde su experiencia a compartir un tema que me parece fundamental y que sin duda es un tema que va a llegar a muchos corazones, a muchas conciencias, a ubicarnos en este tema, en dónde está en nuestra vida, si es algo que está internamente o algo que está externo y a cómo relacionarnos con ello. Ella es Ana Laura Flores, fundadora de Parabellum Adicciones, acompañante en un proceso de recuperación de personas con adicción. Quiero darte la bienvenida porque también, Ana Laura, esta parte en la cual te conocí, que fue dando una conferencia hablando sobre un tema, sobre tu historia, que tu historia, digo, la escuché, es bastante conmovedora, pero también nos habla y me habló a mí de una mujer resiliente, de una mujer que es ejemplo y que es fuente de inspiración. Por eso también quería y te decía, tenía en la mente que estuvieras conmigo en Una Mirada Amorosa, porque sé que tu historia y lo que nos tienes para compartir el día de hoy, que es hablar de la adicción a tu manera y en la manera en la cual has estado trabajando durante cuánto tiempo. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero darte las gracias, Cintia, por invitarme a Una Mirada Amorosa. Ajá. Estoy muy agradecida de este espacio y poder compartir mi historia. Este, estoy, pues, ¿cómo comencé? Sí. ¿No? ¿Cómo comencé? Mi historia empieza desde hace algunos años atrás, porque soy una adicta que está en un proceso de recuperación. Ajá. Entonces creamos un proyecto que se llama Parabellum hace 3 años. Hace 3 años, Ajá, mi ok. esposo y yo se creó este proyecto en el cual la intención es alcanzar a todo aquel adicto que necesita escuchar el mensaje de que la recuperación es real y es posible. Sí. Entonces estamos ahorita en redes sociales trabajando Ajá. con esto y lo que hacemos es ir a los centros de rehabilitación y compartir. He tenido oportunidad de ir a otros lugares a compartir mi historia, como lo que Ajá. mencionabas ahorita de dónde me conociste, Sí. y poder hablar más profundamente de quién soy, cómo surgió todo ese proceso de cómo llegué a ser una persona, una mujer adicta, y, y el proceso que también me llevó a estar hoy en recuperación y poder estar compartiendo con ustedes Mm, del cómo y de qué manera. mm. Con Parabellum Adicciones nos compartes que tienes 3 años aproximadamente y tú trabajando en ello, en acompañando a otras personas a recuperarse, ¿cuánto tiempo tienes? Tenemos haciendo eso 2 años, yo creo, Ya. más o menos. No Ujú, estoy ubicada bien en las ujú, fechas. Sé que ujú. Parabellum surgió hace 3 años porque veo las fechas Sí. en redes sociales. Como en realidad surgió como un pensamiento nada más. Era Ajá, como una idea y ajá, abrimos la red sin subir el contenido que hoy tenemos. ajá. Como todo creador de contenido, subimos experimentando Sí, y viendo y si hago esto y hago lo otro hasta que pierdes el miedo y ajá, subo algo mío y ya no me dio miedo hablar y cada vez ha sido más fluido ajá, esto, ¿no? Entonces comenzamos así, pero a la par trabajando con la iglesia que ujú, nos dio cobijo ujú, y empezamos a dar seguimiento ya a personas mm, directamente. Entonces ya a raíz de eso empezamos a hacer visitas a los centros donde se nos invita para poder pasar el mensaje de la recuperación y a raíz de eso, quien nos habla y nos pide ser parte de su proceso, estamos presentes. ajá, Entonces sí hay gente de la cual ya sí, podemos hablar de un resultado ajá, mm, de que están ahí, ellos y sus familias, sí. en donde hubo un acompañamiento nuestro para poder salir Mm. de ese momento tan fuerte que estaban viviendo. Y es que algo que yo siempre recomiendo a cualquier persona, inclusive a ustedes que nos están escuchando el día de hoy, es que cuando van a ir con un acompañante, con un terapeuta, con un consejero, con un psicólogo, con quien sea que los vaya a acompañar en un proceso en la vida, es que sea congruente,
que sea congruente y que se esté revisando a sí misma o a sí mismo constantemente, porque nadie estamos exentos. Claro. Y con eso me gustaría que me compartieras desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cuál sería el perfil de una persona con adicción o que está propenso a desarrollar una adicción? Ujú. Ujú. Bueno, creo que es variable, pero considero que la mayor parte de los que desarrollamos un momento para un consumo de sustancias, somos personas que traemos ciertas características muy extremistas, Ajá. con una rebeldía natural, Ujú, con una curiosidad por saber lo que no, o ujú, una manera de arriesgarnos diferente. ujú. Creo que hay mucha rebeldía de parte de el perfil del adicto o en la adolescencia, porque es donde Sí, comienza todo, porque es experimental. Las sí. primeras veces, el probar una sustancia es algo experimental, es a raíz de esa rebeldía natural que viene Ujú. y, pues, viene de una raíz de fondo, ¿verdad? Sí, No surgió de la nada, sí. pero sí tendemos a ser muy extremistas y muy compulsivos, eh, con un comportamiento a lo mejor no apto para la edad y sí es algo características, ¿no? Que Claro. vamos desarrollando. Y a nivel emocional, ¿qué consideras que pasa en un perfil de un adicto? Pues, hay mucha soledad, Ujú, voy a hablar ya de mí, porque ahorita estaba como ujú. concentrándome tal vez en lo que he leído, pero no, creo que necesito Ajá, concentrarme un poco en lo ajá. mío Sí. y qué es lo que pasa, lo mismo que le sucede a todos. Creo que todo comienza en que somos seres muy solitarios Ujú. y nos sentimos a la mejor rechazados Ajá. y buscamos una aceptación, y por eso empieza un consumo de sustancias, Ujú. porque no puedes decir que no, y porque estás buscando una aceptación y la única manera de conseguirla es probando una sustancia y consumiendo con las personas que están dándote el cobijo que no encuentras en otra parte. Sí, Es mi experiencia personal y creo que en el tiempo que llevo compartiendo y escuchando, porque no solo es compartir, sino aprender a escuchar a claro. los demás, Sí. ha sido lo mismo. Todo Ajá. viene a raíz de un hueco que hay, de una soledad que no se llena con nada Ujú. y de no saber decir que no, porque necesitas tener aceptación de otra Ujú. persona. Sí, porque se empieza a cobijar ese hueco con la sustancia y con el entorno, ¿no? Porque Ujú, entonces ya no estás solo, estás con otras personas que también están consumiendo. Digo, ahorita que te escuchaba, me identifico, solo hablar también desde mi experiencia y mi experiencia en el caso de sustancias, también fue iniciar por curiosidad, pero debajo de esa curiosidad era la sensación de soledad constante que vivía. Y fue en la preparatoria, mi primera experiencia con sustancias. Sin embargo, creo que si me voy a observar mi vida antes de consumir sustancias, que fue la marihuana, la sustancia con la que tuve un acercamiento hacia algo que me alterara la mente, digamos, esa parte fue, si me observo, tenía que ver con, ya me sentía sola antes, pero antes eran las papitas, la soda, el azúcar. ujú, Ajá, ujú. el Kool-Aid, antes se Sí, ese es vendía el el Kool-Aid, culé, ¿no? ajá, el culé de fresa o Ay, de sí, uva. el Kool-Aid de fresa de uva que a veces andaban pintando el cabello. Sí es cierto. Eso Ajá, era el pan, las galletas, sí, me relacionaba con eso. Ya a esa edad, que fue en la preparatoria, con mis amistades alrededor empezaban a hablar de la marihuana y que la marihuana, y yo, ay, a ver, tengo curiosidad, sí, yo sí, quiero. sí. Soy una persona, iba a decir una niña, fui una niña Ujú, muy curiosa, sigo siendo una adulta curiosa, entonces, eso me llevó, sin embargo, a esa sensación de soledad siempre estaba presente, queriéndose cubrir. Entonces, ujú, coincido contigo y también coincido porque lo he visto a mi alrededor, ujú. en personas que son adictas a diferentes cosas, a diferentes sustancias e inclusive personas, Sí, ajá, es llenar el vacío, ujú, ¿no? Aquí, qué interesante esto que nos compartes. Sí, hay un perfil, digamos, conductual, ¿no? Como de maneras de ser de una persona. Yo veo a mi hijo también, al mayor, al de 11 y pues veo al chiquito también que empieza, ya probé el chocolate, dame, claro, ¿no? Y ujú, ahí es donde hay poner atención porque sí el azúcar es una sustancia bastante claro, adictiva. Entonces, el hecho de que podamos darnos cuenta
y ahorita lo quería compartir para quienes nos escuchan, empiezan a ubicarse en qué perfil, ¿no? O sea, cuáles son sus áreas vulnerables que las pueden llevar a desarrollar, si no es que ya están ahí, Claro. en una adicción a sustancias. Y a veces no nos damos cuenta. Así Ahorita es. que decías, ¿no? Soy una niña, es cómo te regresas, Ajá, ¿no? A sí, ese momento, sí, porque ¿dónde surgió el así problema? es. ¿En qué momento fue? Entonces, Ujú, hablar de lo que decíamos ahorita, de cuál es el perfil, creo que más bien es el sentimiento que te lleva ujú, a provocar el consumir una sustancia para no sentir lo que estoy sintiendo. ujú, Y muchas veces no nos damos cuenta en qué momento sucedió. Ahorita a lo ujú. mejor tú y yo ya identificamos cuándo fue. Sí, Y muchas veces desde muy chiquitos empezamos con el azúcar, que es lo que ahorita estás comentando. sí, No lo vemos, lo ajá, normalizamos. exactamente. Muchos nos encaramos con el alcohol, que es la primera sustancia que te abre la puerta a cosas más fuertes, Ajá, pero está tan normalizado que no lo miramos. Es muy común que las familias o las mamás digan, es que prefiero, ya que llegas a una edad adolescente, que mi hijo ujú, tome en casa o saber que consume alcohol y no pasa nada, pero es ujú, porque está normalizado, pero el alcohol es una sustancia increíblemente dañina para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo, pero sí, las mamás o los papás no logran detectar o saber que lo único que estás haciendo es abrirle la puerta a tu hijo así a un es. mundo de... Es la puerta que te abre a Sí, probar es cosas el permiso. diferentes. Exactamente, es el permiso, es lo permitido, Ajá, es lo consensuado, ¿no? sí, Decir, no pasa nada, pero ajá, lo permitimos desde antes, como dices, con el azúcar. Y lo acepto porque yo tal vez con mi niño también lo hago, ¿no? ajá, Pero lo veo cómo cambia. Cuando ajá, come una golosina que tiene algún otro tipo sí, de endulzante o colorante, porque hoy ya pongo atención, veo cómo sí, su comportamiento cambia. cambia. Y desde Ujú, ahí comienza, nos volvemos adictos a muchas cosas, no nada más a una sustancia ilícita. ujú. Puede ser algo tan natural o tan común A en la tu casa comida, como ¿no? la comida o como el Sí, café que ándale. mencionábamos, el tabaco, El el tabaco, tabaco. sí, el Ujú. pan, Claro, cuánta claro, gente no conozco adicta al pan. así es. Y cuando hablamos de eso, de una adicción, ¿qué conductas vemos? ¿Cuándo podemos decir, ya, soy adicta a esto? Cuando es algo repetitivo y Ujú, no lo puedes controlar. ujú, ujú, Es ahí donde ya tienes que ver, es el foco rojo de ujú, saber que traes un problema de conducta, ujú. porque la adicción es un problema de conducta Sí, repetitivo. sí, Entonces, cuando tú ya no puedes controlar eso, es donde ya creo que empieza el problema, o ya sí, está el problema ahí, más sí, bien, latente y fuerte, sí. ajá, sí, Mm. coincido contigo. Oye, hablando de este perfil, en tu experiencia, ¿es igual la adicción como la vive una mujer a cómo la vive un hombre? No, fíjate que yo, ahorita en lo que yo hago Ujú, es compartir, como lo mencioné anteriormente, en centros de rehabilitación. Regularmente voy a centros de hombres y centros de mujeres y la experiencia y el compartimiento en todos lados es distinto, porque siempre les digo yo que no es lo mismo. Yo soy una adicta en recuperación el día de hoy y yo siempre les comparto, no es lo mismo ser adicta mujer que una adicta hombre. Soy una adicta igual que tú cuando voy a un centro de hombres y viví la adicción igual que tú y la enfermedad es la misma, pero la experiencia es muy distinta cuando eres una mm, mujer o eres un hombre. ujú, ¿Por qué? Porque somos más vulnerables a muchas cosas, ujú, porque somos más violentadas. Yo creo que si hay un espacio en la vida donde una mujer puede vivir una violencia más extrema, es cuando la mujer es adicta a una sustancia. ujú, Es donde más violencia se ejerce sobre una mujer. ujú, No lo miramos, la sociedad ujú, las estigmatiza demasiado, o no sé cómo podría ujú, llamarlo, pero eh, sufren extrema violencia. Entonces no puede ser lo mismo, no se puede vivir de la misma manera la adicción afuera en la calle, hablando de la adicción activa sí, en la calle. ajá, Ya hablando de la recuperación, tampoco es lo mismo, ujú, porque somos mujeres y nuestro sistema hormonal es muy distinto. ujú, Hace unos días comentaba sobre el tema de que vivir un proceso de recuperación en una edad adolescente es complicado y vivir un proceso de recuperación en una edad adulta, madura, como la que tal vez tengo yo hoy, es complicado por las hormonas, ujú, por la menopausia, porque cuando eres adolescente estás en un momento donde las hormonas están en un movimiento y todo es extremo. Entonces, vivir el proceso de recuperación y la abstinencia de la sustancia
Y todavía vivir el proceso hormonal que nosotras como mujeres vivimos es bien complicado. Es muy fuerte, es muy doloroso y es muy fuerte. Y es que los procesos hormonales, cuando yo voy a tener mi periodo, no tengo control de mis emociones. Exactamente. No tengo control de mis emociones en todos los sentidos. Puedo estar muy emocionada, muy nostálgica, muy conmovida por algo y lo vivo en extremo que no, a veces lloro y lloro por todo, ¿no? Ajá, Me pican exacto. aquí, ya lloré. Y creo que también tiene que ver eso lo complejo, ¿no? La cuestión hormonal, Claro. que lo haga más complejo. Claro, porque son sensaciones que no puedes Ujú, controlar. ujú, Yo lo veía hace unos días, tuve un momento de crisis en mi vida sí, y yo decía, bueno, ¿qué pasa, no? El día de hoy tengo la capacidad de poder parar mi vida y decir, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estoy ujú, sintiendo? ¿Qué está pasando? Entonces empecé a notar ese cambio donde estoy viviendo un proceso de recuperación, independientemente de los años que tengas limpio. El estar abstemio a la sustancia ujú, provoca muchos cambios emocionales. ujú. La enfermedad emocional es muy fuerte y sigue evolucionando la enfermedad si no la estás tratando. Y todavía sucedían cosas dentro de mí que no entendía, pero eran a nivel físico. Pero si ya no hay un consumo, fue donde dije, ¿por qué está pasando esto? Entonces yo dije, ok, ya entendí. Es que estoy entrando en un proceso de menopausia y es algo hormonal. Entonces, cargar con todo eso Ujú, y salir al día, porque aparte eres mamá, bueno, yo soy mamá, yo tengo que atender niños, tengo que salir, mi marido, esto, lo otro, los grupos, o sea, el trabajo de las redes sociales y todavía estar con todo eso que está allá adentro, ujú. es bien difícil. Entonces, sí considero y creo completamente que es muy distinto ser un adicto hombre a una mujer y que el tratamiento para ambos tiene que ser muy Diferente. diferente. El Ujú. cómo se maneja y cómo se habla para un Sí. adicto. Ujú. Dentro de tu experiencia, ¿quién se recupera más rápido, un hombre o una mujer? Yo creo que en esa parte Ajá, no habría una respuesta. okey. Considero que no, Depende el perfil de cada no, persona o la sí, manera de ser de cada persona. yo creo que no, no creo, estoy segura que no se trata de si eres hombre o mujer, Ujú, no es como por el género, ujú, sino por tu capacidad de ujú, resiliencia y ujú, realmente tu capacidad o tu compromiso de querer salir de donde ujú, estás. Porque salir de una sustancia requiere un compromiso personal. ujú. Yo sé que salir de la vida que llevamos en el pasado y todos los demás que hemos visto, no es algo que exista una varita mágica. Es Ujú, más, de mucha gente un porcentaje mínimo ujú, es el que logra quedarse limpio. Y no es porque unos más sean hombres, otros más sean mujeres, ujú, es porque tu capacidad es distinta o tu compromiso personal es ujú, diferente. ujú. Porque mucha gente no sabe de dónde está. Así O es. sea, hay muchas historias de gente que se ha quedado ahí. Ujú, Y por más que hablas y hablas, y por más que compartes y compartes, ujú. esa persona no va a salir de ahí. No importa si eres hombre o mujer. Sí. Depende de tu compromiso con la vida. Ujú. Totalmente coincido contigo que tiene más que ver con las habilidades o recursos que hayas desarrollado en la infancia, en Claro. la adolescencia, lo que te apoya a salir de ahí Y independientemente los del recursos género. Ujú, que adquieres en el camino, porque, por ujú. ejemplo, el día de hoy, pues, mucha gente requiere un internamiento Sí, para poder salir de una sustancia. No todos, en un porcentaje muy pequeño lo logran hacer solos o algunos van a grupos ujú, de terapia. sí, Muchos otros necesitan ser anexados para detenerse y dentro de los anexos se les dan recursos para cuando sí. salgas. Entonces empiezas a adquirir recursos nuevos para poder enfrentar la vida cuando ya estés fuera sin el consumo Ujú. de la sustancia. ¿Qué tan importante consideras que es el entorno para la recuperación y para el proceso de adicción? ¿El entorno familiar te El refieres? entorno familiar y el entorno, las colonias, ¿sí? El estar viviendo en una colonia en específico, en donde constantemente ves alrededor estímulos que te posa ajá, porque no únicamente es la Claro, familia, también no, es la colonia, la claro, sociedad. ujú. Y me refiero a esto Es el barrio. porque nos han dicho, yo escuchaba mucho desde Ujú. niña: "Dime con quién te juntas", ¿no? Así Y yo es. decía: "Ay, claro que no", cuando Ujú. estaba adolescente. Sí, Ahora digo, me hace todo sentido. claro, en una edad diferente, Sí, o sí. sea, a eso es a lo que me refería. ¿Qué tan importante consideras que es el entorno? Es muy importante. Por supuesto que un adolescente que se desarrolla en una colonia de nuestro Ujú, municipio, con unas, ¿cómo se puede decir? Pues que tiene un entorno con una capacidad diferente. No quería hablar ¿como sobre lo económica? económico, no Ajá, quería decirlo así, pero sí.
a lo mejor sí, De posibilidades de diferentes. posibilidades diferentes, va Ajá. a tener a lo mejor un grado de consumo menor a que si tú te vas a una colonia donde al día se están moviendo las sustancias afuera, Ujú, ¿no? Pero no los hace exentos. ujú. O sea, no tu nivel socioeconómico te hace exento de consumir o no consumir una sustancia. El hecho es de que tienes más facilidad de conseguirlas en un lugar como una colonia que tenga a lo mejor un nivel socioeconómico menor, porque es el día a día de Ujú. una colonia, del Sí, barrio que yo les digo, ¿no? No es, es sí. el barrio. Entonces sí creo que alguien con esas características es más difícil. Y el entorno familiar es muy importante, porque yo sé que la enfermedad viene desde la raíz de la familia. Ujú. No nada más el adicto está enfermo. Al adicto enfermó en un entorno enfermo, vamos a Así la es. redundancia, ¿no? Sí. No nos enfermamos solos, pues. Ujú. Hubo un trasfondo, hay una historia, hay un proceso de vida en la infancia que nos llevó a desembocar en un consumo de sustancias. Entonces el adicto no es el problema nada más, el problema es la familia. Y eso yo lo veo ahora como con las personas que están internas, porque la familia comúnmente va y lleva a su adicto al centro o al anexo o a la clínica con la Ajá. intención de que se lo arreglen, pues, de que lo recuperen. O sea, arréglame a mi adicto porque yo estoy ya bien cansada y estoy batallando y todo, pero no se integran a un proceso de recuperación. Entonces, al rato, cuando esta persona sale, pues llega al mismo entorno o al núcleo familiar enfermo y lo único que producen, pues es que recaiga otra vez en el consumo de Sí. sustancias, Ujú. porque no es varita mágica, pues el director no va a hacer el trabajo, el centro no Así va a es. hacer el consejero, el psicólogo no hace el trabajo. Pero para eso los llevan, ¿no? Claro, los llevan Porque, a ajá, rehabilitarse, pero ellos no se rehabilitan exacto, porque exacto. ellos están enfermos. O sea, Ajá. el núcleo está enfermo desde el inicio de la familia, por el proceso que hayas vivido. Y cuando tú ya tienes un adicto en casa, pues tu enfermedad evoluciona, Ujú. porque ya no nada más es esta enfermedad que existía en el Sí. núcleo familiar, sino que ahora te volviste codependiente a un adicto, que no te das cuenta. A veces nadie, no lo sabes, hasta mucho tiempo después descubres, y esta enfermedad no es tratada. Ujú, Y al rato cuando el adicto sale, el codependiente necesita que su adicto ujú. consuma, si no, pues ya no tiene trabajo, ya no hay chamba en la casa, porque ahora de quién me hago cargo. Así es. Entonces, sí es muy importante el entorno familiar y el Sí, entorno social en el que te desenvuelves. claro. Como adicto, el entorno Ajá. social es muy importante tanto en cómo te desarrollas, en cómo decides desarrollarte cuando salgas de un internamiento o estés en un proceso de recuperación. Porque si tú te regresas a estar en el mismo lugar donde estabas, donde hay un consumo, Ajá. vas a recaer otra vez. Fíjate que ahorita que te escuchaba, digo, me voy a mi experiencia de vida con la adicción a la marihuana, que fue la primera adicción que desarrollé. Bueno, la primera fue al azúcar. Claro. La segunda fue a la marihuana. El alcohol no, el alcohol no era una adicción como tal, podría estar sin tomar y no pasaba nada. Cuando ya me observo en esa adicción y queriendo salir de ahí, el por qué quería salir tenía que ver con que había algo en mi cuerpo que me decía que ya había sido suficiente, ¿no? Ujú. Simplemente era como, ay, ya me aburrí de estar todo el tiempo dopada, ¿no? Ajá. Porque ya ni siquiera me generaba los efectos que generaba al inicio, cuando empecé a Ujú. consumir, ya era como simplemente dopar mi mente, ¿no? Y al inicio, porque después empezaba a sobrepensar un chorro de cosas. Ujú. Recuerdo que le comunicaba a mi círculo, mi familia jamás, sí se enteraron, pero jamás se metieron en Ajá. eso, ¿no? Como que me dieron mucho mi espacio, qué sé yo, ahí sí no te podría decir mucho porque simplemente no se metieron en eso. Sé que sabían porque pues era evidente para mí, ahora que lo veo ya de grande, ya de mamá, ¿no? Que veo el cambio de mi hijo conductual y digo, "Ah, Sí, en sí, algo, sí. algo trae, ¿no? Sí. O se siente de alguna manera, qué sé yo sé que se dieron cuenta. Sin embargo, creo que esa parte de ya yo hacerme responsable y decirle a mis amistades, ¿sabes qué? Ya no quiero fumar, ya no voy a fumar. Y había amistades que de pronto, ay, cálmate, claro que no, y empezaban a No te aventarme el humo creo. en la cara, ¿no? Y yo Ujú. así de, oye, que te estoy diciendo que ya no quiero, no me lo estés aventando en la cara porque me es difícil, o sea, me Ujú. gusta el olor, Claro. me gusta el olor y claro que me gustaba el efecto hasta cierto punto, pero ya estaba enfadada. Entonces, ahí fue donde yo empecé a entender que el entorno sí importaba muchísimo. Y lo que decidí hacer fue, con esa amistad en específico, pues cortar relación, ¿no? Ujú. Empezar a tomar distancia, no tanto a cortar relación, pero sí a tomar distancia y me daba cuenta que me era menos difícil a estar ahí con el humo, siento, pues, aventándome en la cara. Ahora,
Recuerdo también que cuando estaba en ese proceso, el hecho de ir a terapia para mí fue muy, muy importante. Yo estaba en la universidad en ese momento en mi vida, estaba en la universidad, voy a terapia y en terapia me doy cuenta que tenía que ver con un vacío emocional que estaba viviendo. Vacío porque mis padres no estaban para mí como a mí me gustaría, Claro. pues trabajaban, yo entiendo, ahora lo entiendo, pero en ese momento así lo vivía, ese Ujú. vacío emocional, mucha soledad, yéndome a entornos pues que personas que eran consumidores Ujú. activos, dije, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y de dónde me agarro? Claro. Pasa el tiempo, empiezo a disminuir el consumo y me embaracé y de ahí me agarré. Ujú. Fue como, hoy pues ya estoy embarazada, jamás le haría daño a mi bebé y yo empecé con todo este cambio en mi vida. Fue así hasta, pues ya tiene bastante tiempo que no consumo, Ujú. consumo, como te digo, azúcar, alcohol también, y ahí me quiero brincar porque tocabas ese tema, qué tan normalizado tenemos el consumo del alcohol, qué tan normalizado está la enfermedad en el sistema familiar, que eso también es por lo cual no se habla o se celebra. Y escucho yo así dentro de mí las voces en mi infancia de cuando tomaba que tenía sed y mi papá me ofreció una cerveza porque no había agua, pues aquí está la cerveza, ¿no? Y Ajá. yo lo tomaba, bravo! Y veía el entorno a mi alrededor igual, a mis primos, amigos que tengo que hemos platicado de esto, que era muy celebrado el consumo, porque era un traguito, Claro. pero al final eres un niño y te están diciendo bien, es un estímulo positivo, Sí. ¿no? Está bien lo que haces, eres parte. Ujú. Sí, o cuando hay niños que de repente le pegan el trago al papá porque está el bote ahí o la Ajá, cerveza, en ujú, lugar de asustarte, lo lo celebras, lo ves como una celebras, gracia. sí, Entonces empiezas a normalizarle a la persona, al niño, al adolescente, que está bien, que ujú, está bien. Y ahorita mencionabas algo bien interesante, que en tu adolescencia pues hubo un consumo, pero nadie tocó el tema, no, como que te ujú, dieron un espacio. sí. Es bien importante y me quiero Sí, sí, meter un sí, poquito más sí, ahí sí, sí. porque no por hablar de tu familia, sino por a cualquier persona que está Ujú. escuchando, es el momento de la intervención. Gracias a Dios tú Tuve los pudiste recursos. los recursos porque fuiste a terapia, porque hubo Ajá, muchas, ujú. a lo mejor en ese momento cosas, el bebé ayudó, o Sí, sea, muchas situaciones que ujú. ayudaron a que tú pudieras parar y salir del consumo, pero eso no es la historia para todos los adictos. No, Esa no es el final de todos los adictos y a veces es porque no hay una eso. intervención Ujú. oportuna Sí, en un momento, porque a veces quizá quieras cegarte a mirar lo que está ujú. sucediendo. Muchas veces lo normalizas, muchas otras lo niegas y en la negación empieza el problema. Se le va a quitar, a lo mejor el rato se le pasa o no quieres que nadie se dé cuenta, O él creyendo puede que con va a eso, ¿no? suceder en algún momento algo distinto, pero no pasa. No para todos No, pasa, ujú, no es posible para todos. Y en ese momento puede ujú. cambiar la historia de vida de tu familia y de tu hijo o hija Sí, que está en un momento de consumo. completamente, porque creo que desde ahí viene esta parte que mencionabas de la enfermedad de la familia, ¿sí? Porque a veces se escudan diciendo, no, pero yo jamás consumí ninguna sustancia, yo no le Claro. di ese ejemplo. Bueno, señor, señora, voltéese a ver cómo está con sus otras adicciones, la adicción a la televisión, la adicción al celular ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cómo está con sus otras adicciones o al alcohol o al cigarro. Claro. O cómo es el entorno familiar en tu casa, porque puedes Exacto. decir, mi hijo, yo no le di este ejemplo, pero ¿cómo eres tú en tu casa con tu Ujú. esposa? O ¿cómo eres tú como mamá con tu hijo? Sí, Porque no nada más la violencia es ejercida por los hombres, ¿verdad? Eso estamos de acuerdo. Entonces, sí. muchas veces las mamás han ejercido tanto control o violencia sobre el adolescente Ujú. o el niño que tiene que desembocar en algo. Y si nos vamos a esa parte, Y la pues, violencia no es física, estamos de acuerdo ajá, también. A lo mejor es control nada más lo que está sucediendo. o ausencia, O ¿no? ausencia. O Ajá, o ausencia. ausencia, porque no estuviste. Estuviste y no estuviste, y por Así eso es. mencionaba ahorita el celular, porque cuántas personas no hemos estado con la adicción al celular, estando con los hijos, no estando. O sea, voltea a verte a tu hijo y tú estás clavado en el teléfono, no te está viendo y no Ujú, está viendo que lo estás viendo. ujú. Y ahí es donde se empieza a gestar ese abandono del cual hemos hablado en las heridas de infancia, que me Sí. encanta tocar el tema de las heridas de infancia, porque sin duda es donde se empieza a gestar esa sensación de abandono que emocional, abandono emocional, que muchas veces deriva en esto, pues, Ujú, ¿no? En ujú. esta conducta, en este perfil, en el, ay, sé que mi hijo o hija está consumiendo, pero pues yo sé que puede, no le voy a decir nada,
pues ya estás abandonando ahí también, ¿no? Claro. O sea, no estás ejerciendo la responsabilidad que tienes como mamá y papá. Y también con esto quería preguntarte, ahorita que te escuchaba me surgía, ¿a qué edad consideras que como padres, como madres, es nuestra responsabilidad intervenir? Mira, ahorita que estás diciendo eso, no nada más es abandonar. Ujú, El negarte no solo es la ausencia y el negar, es que ujú, estás perdiendo una oportunidad maravillosa de poder hacer una intervención oportuna, lo vuelvo a repetir, porque se te va sí, el tiempo. ujú, Eh, no es la edad, es el momento. Yo he hablado de esto antes, no te puedes dar permiso de creer que si tu hijo está experimentando en una sustancia es normal y se le va a pasar. ujú, No hay permiso de eso. ujú. Si lo haces, estás en una línea Es, donde es como dejárselo a la es suerte. como dejárselo a la muerte en las manos. También, El sí. problema de una sustancia no es algo tan sencillo de abordar. El Ajá. hablar de sustancias es encararte a la muerte, pero mientras tú o la sociedad no tenga la Esa conciencia conciencia. de Ujú. que el probar una sustancia te está encarando a la muerte, eh, no vas a intervenir de una manera oportuna o pronta, porque no pasa nada. No, sí pasa, los adictos se mueren. Los adictos se mueren. ¿Y cómo se mueren? Al principio en la adolescencia, pues es que están tomados, es que chocan, es que no tienen responsabilidad, no hay un desarrollo todavía, tú sabes que no se les No, desarrolla el lóbulo todavía no. frontal y todavía no piensan ni tomas No. decisiones correctas, estás tomando, les sueltan un carro, atropellan gente, o sea, miles de maneras y ahorita como está la sociedad y con estas situaciones que pasan en cómo se distribuyen, pues los matan, Sí. desaparecen. Las adolescentes se desaparecen. Ujú. Todos los días hay violetas nuevas de niñas que ya no Ujú. están porque se las llevó alguien y todo eso está relacionado a un consumo de sustancias. Es muy rara aquella que se llevaron porque no estaba haciendo nada y la vio alguien en un Ujú. momento equivocado. La mayoría están involucrados en problemas de sustancias. Ujú. Entonces, sí creo yo que la edad oportuna no existe. Creo que el Ujú. momento oportuno es en cuanto tú te das cuenta que tu adolescente está consumiendo, tu niño, una sustancia, tienes que intervenir porque es ahí. Sí. Es más rápido y puedes hacer algo con un resultado más favorecedor que si tú permites pasar el tiempo. ¿Por Sí. qué? Porque hablábamos hace rato, la adicción se desarrolla con un comportamiento repetitivo. Ujú. Qué tanto lo repites es lo que te va a decir qué tanta ayuda necesitas. Ujú. Si yo me dicen, es que, ¿qué hago con mi adicto? A veces me la pregunta, pues depende. Primero, qué está consumiendo y segundo, cuánto tiempo tiene haciéndolo para saber qué tengo que decirle a dónde tiene que ir. Si el adolescente apenas probó, pues llévalo al psicólogo, vamos a ver qué Ujú. está sucediendo en tu Sí. casa y hay que trabajar. Ajá. Pero si el adicto ya está grande, es un adulto, pues necesitas a lo mejor un internamiento, llevarlo a un grupo dependiendo y si no, pues ocupas internarlo, no puedes hacer otra cosa. Pero todo depende de cuánto consumo haya y en qué momento decidiste intervenir, qué tan Sí. oportuna fue tu decisión de hacer algo por él o por ella. Sí. Sí. Te pregunto porque también he escuchado a mamás de, ¿qué te gustan? 54, 60 años, Mm, que sus hijos son adictos de 40 sus hijos, sí. 40 y tantos, y dicen, no, pero es que yo ya no puedo hacer nada, ¿no? O sea, yo ya definitivamente, a eso me refería también, como a qué edad. Bueno, en ese tipo de casos depende de la historia. Ok. Por ejemplo, si hay una, porque pues conozco historias, ¿no? Hay Ujú, mamás o esposas que batallan con sus adictos o al revés, ujú. papás o esposos. Sí. Y a ese grado o esa edad podríamos decir si la adicción empezó en una edad adulta, porque también empiezan en edad adulta, no lo hicieron en la adolescencia y algo sucedió en la edad adulta. Es depende cuántas veces o qué tanto consumo haya, volvemos a lo Ujú, mismo. Si esa persona tiene muchísimo tiempo consumiendo y son muchas las recaídas que ha tenido y han sido muchos los internamientos, llega el momento que la familia se da por vencida. Y ujú. creo que también es sano, Ok. porque dejan de vivir, volvemos a la codependencia, se vuelven adictos Sí. a sus adictos. Y creo que la sanidad viene en el momento que empiezas a soltar, porque Ujú. no depende de ti, vuelvo a lo que hablé en el principio. Sí. Es algo personal, Sí. es un compromiso personal, pero en tu adolescente la responsabilidad es tuya, Sí. en el adulto ya no. Ujú. En el Sí. adulto ya no hay nada que hacer, en el Sí. adolescente sí, porque Ajá. depende de mí y Ujú, depende del trabajo que yo haga con él y lo que hagamos juntos, ujú, pero en un adulto ya no, porque es su elección, ujú. vivir o morir consumiendo sustancias. Claro. Esa parte de pronto a lo mejor puede ser controversial, ¿no? Porque decimos, ya es un adulto. Sí, pero si nos vamos a definir lo que es ser adulto, que creo que tiene
que ver con la capacidad de criarnos a nosotros mismos, ¿no? Ujú, De criarnos, me refiero a ser responsables de nuestra existencia con una conciencia de qué es bueno, qué es malo, de si hice algo malo, como un consumo, lo voy a poner dentro de algo malo porque está atentando contra mi salud y ujú, puede atentar contra la vida de otras personas, digamos, si voy manejando en estado alcohólico, ¿no? Em, si yo estoy teniendo el conflicto con eso, bueno, me hago responsable, ok, ya lo hice, necesito ir a terapia, pero yo me llevo o a un grupo de apoyo, claro. ¿no? Voy a ir a buscar, hay personas que llegan a iglesias Ujú. solos, Sí, ¿no? buscando la ayuda. Exacto, Ujú, buscando la ayuda. Y esto es, ahí empieza la responsabilidad contigo misma claro. o contigo Ujú, mismo. ujú, Ya siendo un adulto, pues coincido con que si tenemos hijos, adolescentes, niños, ¿por qué? Porque bueno, yo te hablé de mi experiencia en la prepa, ya cuando iba a salir sí. de la prepa, pero híjole, yo estaba en qué te gusta, ya tenía el niño, ya no consumía marihuana y veía a mi vecinito, al que había visto crecer, ¿no? Ajá. O sea, estaba chiquitito, tenía, ¿qué te gusta? 13 años, 12 años, y ya estaba consumiendo marihuana. Para mí eso era Sí. impactante. Y ahorita, escuchar a, para mí son niños, pero ya son adolescentes. Sí. Es más, pubertos. Ellos piensan, pero son niños, son niños, Son niños son niños. consumiendo y con un consumo en el que casi casi le dicen al papá, yo sé cómo y cuándo y hasta dónde, ¿no? Ujú. A ver, no, señor, señora, no, 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 porque muchas veces sucede que la familia no se quiere hacer cargo o responsable porque duele ver que como mamá o papá algo faltó Claro. para no, para no, Para que eso híjole, no sucediera. exacto, Es más para fácil, evitarlo, pues es que es ¿no? más fácil la negación Ujú, que aceptar a veces el error, en qué momento fallé. Y ujú, luego vamos a algo que se llama culpa. Y entonces como viene la culpa, prefiero no sentir lo que voy a sentir y pues me niego. Pero ahí sí, es donde radica el problema del adicto, sí, la negación. Cuando hay una exacto. negación no hay nada que hacer. Y eso es lo que hace para mí, lo que visibiliza el adicto en un sistema familiar. O sea, le está diciendo al sistema, hey, aquí hay algo que no está bien en nuestro sistema, ¿no? Hay que Claro, arreglarlo. claro. Y esa es la responsabilidad que a lo mejor si tú no eres la persona que está en una adicción, pero estás viendo que tu hijo o hija, que tu hermana, ¿no? Que tu mamá o papá inclusive están llevando algo, abórdalo. Claro. Háblenlo, siéntense. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo intervenimos o cómo influimos cada un miembro del sistema para que esto sucediera o para que siga sucediendo? Porque sabemos que hay patrones de generación tras generación, que el hijo ve al papá o al tío o al abuelo que fue alcohólico y entonces empiezan a desarrollar esa misma conducta Sí. Sí, adictiva. pues son conductas repetitivas. El desarrollar una adicción puede ser de diferentes formas. Puede ser por un patrón conductual Ujú, repetitivo, por algo genético ujú, o por enfermedad emocional o por ujú. enfermedades también sí, Mentales. mentales. Ajá. También te pueden llevar a un consumo porque hay adictos que están en la calle porque son enfermos mentales Sí. y como están en calle consumen, Ujú, pero tienen otro tipo de problema que nadie trató porque fue muy difícil controlarlos. Y ahorita, pues gracias a Dios, la salud mental es un tema ujú, que abordamos más fácilmente que antes, ujú. pero ¿cuántos adictos en condición psiquiátrica están en la calle que nunca Sí, supieron los papás qué hacer con ellos y ni siquiera sabía que tenían? sí. Entonces sí, Y que es, no había un lugar, porque aquí en es Ensenada no hay un sigue lugar. sin haber. Creo que Sigue por sin ahí alguien haber. está tratando de abrir Sí, algo, sí. pero Se ha escuchado, ha sí, habido sí, rumores, yo pero sé, sigue sin pero haber. seguimos sin Ajá, tener un lugar psiquiátrico donde tratarlos. La mayoría están en centros de así es. rehabilitación y muchas Ujú, veces el centro no está capacitado para tener un enfermo mental porque no es lo ujú. mismo. No, Bueno, al final los adictos estamos enfermos sí. mentales, pero Sí, a pero veces sí es requieren distinto. otro tipo Ujú, de tratamiento o de trato y no hay un lugar específico para ajá, ellos, ¿verdad? Ojalá ujú. que pronto tengamos este espacio, Sí. pero sí depende de, pues de muchos factores el que te lleve a desarrollar un uso de un consumo. Ahora, volviendo a lo que tocabas de Sí, la familia, de qué momento intervenir y la edad, y ahorita que decías hay que sentarnos a sí. hablar, sí depende mucho de todo eso. Ujú, A veces hay situaciones en las que si no te das por vencido el milagro puede pasar. Quiero tocar eso ujú. ahorita que hablabas de que hay que Sí, sentarnos. Muchas veces los dejan ahí. Yo misma mencioné hace rato, llega el momento que es sano para la familia soltar al sí, adicto, cuando ya es mucho porque económicamente causan sí, claro. un desequilibrio.
emocionalmente causan un desequilibrio. Muchas cosas empiezan a suceder y si la familia se empieza a tratar es sano soltarlo y dejar Ujú, que decida. ujú, Pero muchas otras veces la insistencia ha ocurrido el milagro. En la insistencia ha ocurrido el milagro. Y lo sé porque veo historias. Y una de esas historias bien cercanas es mi esposo. mm, Yo lo hablo ahí. Y sí, tengo otras historias, ¿no? Pero la mía más cercana es él. El papá no se dio por vencido. mm, Era una tras la otra internamiento, tras el otro internamiento. Y la verdad, él ya era una persona para la que, igual que yo, no teníamos un remedio. O ante la sociedad o ante la familia, nuestro mismo núcleo de amigos que tuvimos, éramos caso perdido. se rinden. A lo mejor mis internamientos nunca fueron como los de él. O Ujú, él hablo de la insistencia de un sí, padre sí, queriendo salvar a un hijo. sí, Hubo un milagro en un momento, sucedió, ujú, pero no siempre pasa. sí, No todos tenemos el privilegio de poder contar la historia del otro lado y decir sobreviví a una sustancia, porque vuelvo a lo mismo, estás encarando a la muerte. Es algo muy peligroso sí. que te lleva a morir. Entonces, sobrevivimos y hoy podemos contarlo y sí, el milagro sucede en la insistencia, pero no siempre pasa. No siempre pasa y creo que ahorita te escuchaba esto de no siempre sucede porque a veces el adicto no se siente merecedor, inclusive de ese amor, de esa atención, de ese, porque sabe que él se está haciendo daño a sí mismo y Claro. sabe que está haciendo daño a la familia, sobre todo cuando es evidente un papá, o sea, no lo conozco al Señor, ¿verdad? Pero me imagino que en su amor y en su fe, el no dejar de insistir, ¿no? A su hijo Ujú, creo que eso fue lo que al final a tu esposo lo pudo haber, ese milagro, el ver el amor tan grande de un padre hacia él, ¿no? De que su papá estaba teniendo, y no mucho sucede porque no se sienten merecedores de ese amor y de ese cariño. Recuerdo cuando había egresado ya de la universidad, iba caminando por la calle Primera y estaba un indigente, aparentemente consumidor, porque se veía que no estaba como muy consciente. ajá. Eh, Recuerdo, yo estaba vendiendo burritos en esa época de mi vida y llego a ofrecerle dos burritos. Y con dos yo creo que está bien, ¿no? Se llena o mínimo Sí. le calme el hambre porque estaba buscando comida en el contenedor de basura. Y yo me acerco y le digo, toma, y me dice, no. Y yo, mi cerebro no codificó ese no, dijo, claro, ¿qué? Sí ¿Cómo te que quiero dar no? de comer. Ajá, y son Te burritos, estoy dando de comer. sí, Sí. recién hechos, ¿no? Mi mamá los hizo, yo sí. Ajá, sí. Toma, le volví a insistir y él, no, 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 y seguía comiendo de la basura. Mm. Para mí fue tan impactante esa escena, de verdad. Obviamente, hasta sentí que como si yo le hubiera hecho daño a él Ajá. acercándome a ofrecerlo. Y eso sucede, y lo he visto esa conducta en personas Sí. que están en situación de calle. Sí, sí, lo he visto también porque he tenido la oportunidad de ir y servir en Ujú. las personas en situación de calle, aquí en este arroyo y más atrás. Ajá, Hemos trabajado, la iglesia también ha trabajado, en la iglesia donde estoy, sí, pero ellos no quieren la ayuda. Es bien complicado para ti sí, entenderlo, no para mí, pero para ajá, ellos sí, porque ellos no te la están pidiendo y a veces ajá, no tienen ganas de que tú vengas y los ayudes. Es lo sí, que vuelvo ahorita, es ujú, la decisión es personal. sí, No se siente merecedor o quizá ahorita ya no nada más es que no se sienta merecedor, ya cuando llegas a ese nivel hay una desvinculación emocional, ujú, hay una desvinculación con tus con tu familia, con ujú, tus raíces, con la con realidad, otro humano, nada ajá, más con la realidad. ujú, Entonces, en su realidad tú no figuras. El querer tener una vida distinta tampoco, el ujú, querer hacer un cambio en su vida menos. Eh, sí es cierto que muchas veces, esas ayudas que se han dado, ha habido alguien que levanta la mano y dice: "Yo ya no puedo más", pero sí, no todos volvemos a lo ajá, mismo. Y no siempre quieren la ayuda. Ellos no la ujú, quieren, es que ellos están ahí porque ellos quieren estar así. sí, Y y es bien difícil, porque los hemos llevado, los he levantado. Al sí, principio lo hice. Como todo mundo empieza a querer hacer el servicio voy a servir al adicto que sufre en la calle, pero el adicto de la calle no quiere que lo ayudes. Entonces al ujú, principio yo iba y mi esposo íbamos y no, pues hay que levantarlo y hay que llevárnoslo, pero más nos tardábamos en llevarlo cuando ya estaban afuera. sí, Empezamos a entender esta conducta de decir, no puedo hacer esto, porque no sirve de nada que yo me desgaste, no sirve de nada que yo invierta ni mi tiempo ni mi dinero porque él quiere seguir consumiendo.
Entonces cambia la percepción y cambia la manera de ayudar. Ahora lo que hago Sí. es preguntar, ¿quieres la ayuda? Cuando Mm, la quieras, dime o voy a regresar o vamos a venir, pero no te voy a tampoco a dar sí, para sostener lo que estás haciendo. Porque mucha gente va y regala a sí. veces. Ellos no valoran el regalo. Ajá. Eso es lo complicado a veces para entender, Sí. que ellos no lo valoran porque no lo quieren. Ellos quieren estar así. Wow. Ay, me quedo sin palabras porque sí, justo no puedo entender cómo alguien quiere estar así. O sea, y ahí también me voy, si lo trato de entender, pues me voy al vacío emocional, ¿sí? Sí, Que porque no era hay lo un que trabajo. mencionábamos hace rato en el Ujú. backstage, Sí, detrás de sí. cámaras, cuando decías y hablábamos sobre la adicción a un hombre, ¿no? Ujú. Cuando sabes que si vas ahí es probable que ya no regreses, pero es mejor estar ahí. Ajá. Creo que es esa parte en la que no sé qué estoy obteniendo de esto, en este caso de la calle, de esta Claro. condición, no sé qué estoy obteniendo de esto, pero aparentemente es mejor que lo que pude haber tenido en donde sea. O lo que tenían donde estaba. Sí, No podemos saber las historias de cada ujú, uno de sí, esos seres que están en calle, cómo es que llegaron ahí, ujú, por qué llegaron ahí. A lo mejor mi historia de la infancia fue dura, pero quizá la de ujú, ellos fue terrorífica, ujú, fue algo infernal. No podemos saber si están ujú, mejor donde están que donde estaban, y por eso es sí, la incapacidad de ellos mismos de decir quiero algo diferente, estoy mejor aquí, y pues ujú, esa realidad se vuelve cotidianidad ujú. y al rato Es lo es normal. difícil para ellos ya salir. Y Sí, aparte el daño neuronal ajá. ya es complicado. Ujú, Y lo digo porque lo viví, no llegué a una situación extrema como estar debajo del puente, ujú, aunque en alguna vez me senté ahí. En mi edad ujú, adolescente me gustaba ujú, mucho ir a alimentar los adictos del puente. Este, pero sí hay un daño a nivel sí, neurológico, a nivel sí, sí, psiquiátrico. O sí. sea, claro que una sustancia causa un Ujú, daño fuerte, ujú, fuertísimo. Y entonces, cuando ya logras o cruzas esa línea, ujú. es bien difícil volver atrás. No es imposible para muchos, pero es difícil, porque también he conocido casos psiquiátricos. Una de ellas soy yo, pero he conocido casos más fuertes Ajá, que ha habido una evolución al pasar de los años. sí, Entonces es probable que este tipo de personas tengan una oportunidad, pero ¿quién se las da? No hay un lugar para ellos, volvemos a lo mismo. no. De repente he escuchado de gente que se dedica a hacer Ciertas labores. estas labores de rescate y llevarte Ajá. a la gente de situación de calle para Ujú, poderlo rehabilitar. La mayoría de las clínicas o centros o anexos de aquí no se dedican a eso, es por ujú, forma voluntaria porque la familia hay un internamiento, pero he conocido gente que lo hace con ujú. ese fin. Sí se rehabilitan. La pregunta es hasta cuánto tiempo y si en realidad todos perduran, porque Sí, no puedo hablar de esa experiencia, no la he vivido y no sé qué tanto es real que la rehabilitación sea permanente, porque no sé si ellos decidieron estar así o es porque en el momento estás encerrado y pues no ujú, puedes consumir. sí. Pero cuando salen, ¿qué sucede? Esa parte no la conozco, Ujú. ¿no? Pero Bueno, yo sí he conocido distintas historias, mayormente historias en las cuales se vuelve a consumir. Ajá. Y creo que tiene que ver con esto que decías de que el entorno no cambia. no, porque vuelven a lo mismo, Ajá, al mismo lugar así es. conocido para ellos. Ujú, Ahorita que mencionabas lo de las relaciones codependientes, sí, esa parte es algo que en mi vida yo experimenté mm, y yo hace poco compartía que yo no sabía que estaba enferma de esa manera. ujú, Yo desarrollé un consumo de sustancias, sé que soy una enferma emocional, empecé a aprender y a leer y a saber. Cuando yo quise salir de mi historia, yo tomé una decisión un día en mi locura por la noche y dije, ujú, quiero parar con este consumo, quiero ujú. parar con esta relación, quiero parar con todo esto que me está a punto de matar o casi muero. Fue muy complicado y te compartí hace ratito en la plática que tuvimos, fue más complicado dejar la relación que la Ujú, misma sustancia. Aún teniendo conciencia yo ya de que esa relación podía llevarme a la muerte o me estaba haciendo tanto daño, era más cómodo estar ahí que buscar otra cosa, ujú, porque era mi lugar seguro, ujú. porque yo no conocía. Había tanto daño psicológico Sí, que era más seguro para mí estar ahí que salir a buscar otra cosa. Entonces es muy fuerte. sí. Y atragué saliva ahorita que te escuché porque me identifiqué. Me acordé en una ocasión, estaba trabajando el tema de la dependencia y mi psicóloga me decía, ¿por qué lo extrañas, no? Y yo, es que es mi lugar seguro. Claro. Y ella voltea y me pregunta, ¿era tu lugar seguro? Y yo, sí, pero yo así asegura, te Ujú, podía afirmar que sí. Y me dice, a ver, una persona que hace esto,
¿qué hace esto? Que era cosas que yo le había dicho, ¿eh? Claro, sí, sí, no ¿Qué hace adivinó, esto? Que no no adivinó. adivinó. No, ¿qué hace esto? Que tú me dijiste que hace esto. Es tu lugar seguro. Y me explotó la cabeza. O sea, dije, wow, ¿desde dónde mentalmente me estoy relacionando? Y ahí es donde volvemos a decirlo. Es una enfermedad. Sí. Es una enfermedad, la dependencia, la codependencia emocional. Y yo me atrevería a decir que física también. ¿Sabes por qué? Creo que parte de lo que lo hace más difícil dejar una persona que una sustancia es porque la sustancia no te puede acariciar, no te puede tocar. Es porque la sustancia no te hace creer que alguien te ama, Ajá. porque volvemos a lo mismo del vacío. ¿Por qué te vuelves adicta a un hombre? ¿Por qué te vuelves adicta a una relación? O viceversa, porque un hombre lo hace, porque hay un vacío que nadie cubrió. Ujú, Y la sustancia no tiene pies ni manos, ujú, pero la otra persona sí. Y entonces, como estamos tan carentes ujú. y no merecedores de algo más, esa simple migaja que Sí. hacen por ti es suficiente para llenar el vacío que alguien más no Ujú, llenó en el momento que tenía que haberlo hecho. ujú, Y es muy aceptable, porque nadie más me va a querer ujú. como él me quiso. Así Es lo que es. yo pensaba, ¿eh? Yo lo estoy Sí. hablando ahorita Sí, desde sí, mi propia sí. experiencia. No, y segura que yo te escucho y me identifico, Y segura creo que que todas ajá. pasamos esa parte de no hay nadie más allá. Ujú. O sea, no hay nada más porque es lo que normalizo. El otra vez hablabas tú de cómo identificas los puntos, las banderas rojas, Sí. hablaban en TikTok, no sé qué estaba Ujú, escuchando. Y yo empecé como a tratar de analizar esa parte y yo dije, ¿cómo la hubiera detectado ujú. si no las conocía? Ajá. Si la conducta que yo normalicé era violenta Sí. en mi casa y hacia Ajá. mí, entonces fue para mí muy normal Ujú, tener una relación donde se me tratara de igual manera y ujú, era lo aceptable. ujú, Y como fue muy complicado, yo en mi caso muy personal, relacionarme o tener una relación afectiva saludable, ujú, regularmente todo era catastrófico, porque pues yo era catastrófica desde la infancia, todo ujú. termina en tragedia, y si no, pues todo era novela, ¿no? Yo fui bien dramática, entonces todo era Ajá. novela y todo era sufrimiento porque manejaba una hipersensibilidad que yo no entendía y todo me dolía más o todo me Ujú. gustaba más y era muy complicado. Hoy cosas que hoy entiendo que antes no entendía, Sí. entonces todo era intenso, mucho más intenso que para otra persona. Ajá. Entonces esa historia o esa ruptura era más dolorosa que para otras personas, que me llevó a intentos de suicidio, a querer Ujú. morir en una edad adolescente o en una Ujú. edad joven muy, Temprano. muy temprana, Ujú. eh, pero era esa dependencia a la relación, de no me miro sin esa persona, prefiero la muerte, no. Ahí viene el Romeo y Ujú. Julieta, bien jóvenes se mataron, Sí. pero pues era una enfermedad emocional. No había romance, Ay, pero gente, no está había. súper romantizado. Sí, no había romance, eso era una enfermedad emocional Ajá. y de codependencia fuertísima que terminó en una tragedia fatal. O sea, es lo mismo, ¿cuántos adolescentes se suicidan en una edad bien temprana por esta Ujú. situación? Y no hablamos nomás de una sustancia que pueda ser visible. La enfermedad de a la adicción, o sea, las adicciones no solo son a una sustancia Así es. visible, es Ujú. una enfermedad también adictiva a una relación, a una persona, a un lugar donde te traten mal, porque a veces nos volvemos adictos a la violencia. Sí. L no lo miramos de esa manera y a veces mucha gente comenta cuando hablan sobre violencia, ya es que sí les gusta vivir, Ujú. es que así les gusta que las traten. No, no nos gusta, es que es algo normal, Es lo lo normal. lo normal, Sí. pero no es que te guste, No. es que no conoces otra manera Así y es. nadie te enseñó otra Ujú. forma. Gracias a Dios, creo hoy tengo 46 años. Ujú. Y en el pasado, lo que hoy tenemos al alcance no es lo que existía. Ujú. Yo hoy tengo un alcance para aprender y estudiar y leer y escuchar muchas cosas a través de las redes sociales. Y hay muchísima información que me ayudó a mí a salir de donde yo estaba. Ujú. A mí nadie vino y me agarró de la mano y me dijo, vámonos. En algún momento decidí parar y fue complicadísimo y empecé a tener un trabajo resiliente y un trabajo de poder superarme, pero yo sola desde mi casa, desde mi lugar Ujú. seguro, me encerré en cuatro paredes y vino el contacto cero y vinieron un montón de cosas que aprendí Sí. sobre esas relaciones de abuso narcisista y psicopático que yo no entendía, que ni siquiera sabía que existían, pero sabía que había algo mal y Ujú. conforme la historia y toda la información que vino llegando a mí, Ujú. empecé a entender qué era lo que estaba sucediendo, qué había pasado en mi vida durante ese tiempo. ¿Y cómo salía? Pues
tenía que buscar la solución. ¿Y cómo? Pues Sí. empecé a informarme. Gracias a Dios hoy existe todo eso, está al alcance Ujú, ujú. de todos, ¿verdad? Sí. Hay más probabilidades de que puedas Sí. salir de una relación tóxica, de una relación enferma, de un consumo de sustancias si tú te lo Ujú. propones. Claro que de muchos, desde hace rato es un porcentaje mínimo, aquel Sí. que solo por sus fuerzas decide voy a parar Ujú. y voy a hacer un cambio, porque todo requiere un cambio total. Sí, porque, o sea, rehabilitarte de un consumo o de una adicción no quiere decir que vas a dejar la sustancia y luego vas a ir a echarte el panecito a más no poder. O sea, No, simplemente estás cambiando una adicción por otra. sí, Una adicción que es permitida socialmente, como lo que platicábamos hace un momento, ¿no? El café, inclusive el trabajo. El trabajo, el café, la televisión, cualquier, los videojuegos, el ujú, celular. Ajá, ya no te estás metiendo una sustancia, pero sigues manteniendo una conducta adictiva. ujú, Y eso, el no trabajarlo, te puede llevar a recaer. claro. Ajá. Me gustaría que nos compartieras qué podemos hacer si sabemos, si identificamos a una persona con una adicción. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Cómo acercarnos? Mira, depende de muchos factores. Mm, Primero depende el grado de consumo en la que la persona se encuentre y ok. quién sea en tu Ujú, vida. ujú, ¿Por qué? Porque a lo mejor si esa persona está en un consumo de un grado muy alto, muy avanzado, puede ser, y depende qué sustancia esté consumiendo, ujú. cuál sea la reacción que vaya a tener. La mayoría es una negación, siempre. El adicto va a negarte que es adicto porque no le conviene aceptar que él tiene un problema. Ni siquiera lo sabe, él cree que es normal. Ujú. Entonces él te va a decir que no está consumiendo, pero visible ante los ojos del mundo todos sabemos cuando hay un adicto en Sí. alguna parte. Pero depende qué sustancia consuma, porque si está consumiendo cristal o cocaína, las reacciones van a ser siempre más violentas. Mm, Entonces, si no le gusta lo que le estás diciendo y no hay una aceptación ni siquiera de su parte, lo ujú. más probable es que reaccione de una manera grosera o Ok. violenta Ajá. para no recibir la ayuda. Entonces, sí depende de quién sea y qué tanto consumo haya. Ajá. Y yo creo que la mayoría sabemos. Mira, la mayoría de los adictos que están cerca, que regularmente son en el núcleo familiar, porque tú como amiga no vas a ir a rescatar a tu amigo que está en otra casa. Casi siempre ese trabajo le corresponde a la A la familia. familia. La familia no se puede negar, no está negada y no están ciegos. Ujú, Saben perfectamente quién es su adicto y desde cuándo consume y qué está consumiendo. Entonces, creo que ahí depende de la información que ujú, tú tengas. Siempre yo recomiendo que se acerquen a un especialista. ujú, Es bien importante que si tú detectas que hay consumo y quieres hacer algo, busques ayuda profesional. No es algo que puedes tú trabajar ujú, solo. Si ya hay un grado fuerte de consumo, ujú. necesitas ayuda profesional, alguien que te guíe y te diga qué tienes que hacer. Si esa persona ya está totalmente intoxicada y está mal, requiere una intervención de Sí. alguien más para Ajá. poderlo internar Sí. y que haya un proceso de poder limpiarse en un lugar a lo mejor forzado, pero es la única manera de lograr que llegue un momento de conciencia en donde él Ujú, decida si va a parar o no, ujú. porque al final el que estés internado no es garantía de que vayas a dejar de usar Claro. una sustancia, Ujú. pero creo que sí depende mucho de muchos factores, pero Sí. busquen ayuda, siempre Ujú. busquen una ayuda en profesionales que estén relacionados en materia de adicciones o Sí. sustancias. Sí, que los puedan acompañar y también, como mencionábamos, a la familia. O sea, que te den recursos a ti para saber cómo llevar a tu hijo, llevar a tu hija, cómo tratarle, ¿no? Porque a veces se ponen agresivos, agresivas, en esta negación y no sabes cómo abordar de pronto esa agresión, no Ujú. sabes qué le va a hacer peor o qué le va a hacer bien. O sea, Sí, hay mucha incertidumbre, muchas incógnitas, muchas preguntas sin resolver. Bueno, vayan a una consejería, vayan claro, a un centro de rehabilitación antes de internarse o de sí. internarlos. Y conozcan los centros, el trabajo Ajá. que hacen, Ujú, cómo se manejan. ujú. Hay consejeros en adicciones, psicólogos especialistas en Sí. adicciones. Hay grupos donde pueden Ujú, apoyarte gente que tiene años, ujú, años ujú. estando en un proceso de recuperación. ¿Cuáles son las cosas que consideras que tiene o que se tiene que fijar la familia que haya en un centro de rehabilitación o en un espacio de atención para la rehabilitación de un Y adicto? creo que mucho tiene que ver parte de las instalaciones y Ujú, el personal que ujú, trabaja, qué tipo de proceso llevan mm, adentro, si hay consejería, si hay consejería en adicciones dentro. Tienen que tener siempre consejeros,
psicólogo, que haya un psiquiatra, Ujú. porque muchos requieren Sí. tratamiento psiquiátrico, que tengan una alimentación adecuada, que tengan actividades físicas. O Ujú. sea, es mucho el trabajo que se tiene que hacer con un adicto para darle los recursos, hablamos hace rato, Sí, para cuando salga. sí. Conozco lugares donde se dan talleres de Ajá. manualidades, muchas cosas que a lo mejor te pueden parecer absurdas y que a lo mejor uno dice, bueno, es para que maten el tiempo, pero a la vez tampoco no, porque estás aprendiendo algo que nunca antes habías hecho. Claro. Entonces, sí, hay muchos lugares muy buenos y conozco bastantes ya centros ahorita por lo que me dedico. Ujú, Entonces, sé que hay mucha capacidad en Ensenada para poder ujú, sacar al adicto, y creo que en cualquier ujú. parte, ¿no? Pero sí requieres mirar que cómo se trabaja, que haya un Sí, programa de trabajo real con el usuario, sí, porque no solo es nada más meterlo ahí adentro y que no esté en una actividad o que no haya un aprendizaje diferente, porque al final tienes que enseñarlo a aprender. sí, Ujú. porque si no, pues lo vas a hacer dependiente a un lugar o a alguien, No, ¿no? y pasa, estas historias también las veo de Ujú, gente que se volvió adicta a estar en los centros de rehabilitación, ¿eh? Es una entrada y sí, salida, ya es como un sí, modus de sí, de vida. vivir, ajá, un estilo de Es vida, un claro. estilo de vida, es un Ajá, estilo de vida. sí. Ahorita es que te escuchaba, se me venía también esta parte en la que cómo poderlos apoyar, creo que tiene que ver con que sea algo integral y que por favor no se crea que solo el adicto tiene el problema, que no se crea, que empezamos a quitar esta idea de que solo la persona con adicción es la del problema y es la que tiene el problema y que si va y se encentra, como dicen, o se lleva a un centro de rehabilitación, ya se va a curar y ahí lo van a ayudar. No, es un trabajo completo, es Así un es. trabajo familiar que se hace. Y que no es ir a dejarlos y que cumplan ahí como el tiempo que les recomienden y ya, y que no los vuelvan a ver, no. Va, porque si estamos hablando de que el vacío emocional es el parteaguas o el mayor, digamos, responsable de que una persona desarrolle una adicción, si es el vacío emocional, entonces va a requerir amor, va a requerir que vea a la familia ahí, que se sienta cobijado o cobijada por la familia, no en un abandono, en un espacio y ya, pues, ¿no? Ujú. Eso es bien interesante lo que dices, pero también depende del tiempo que Ujú. lleves, los anexos que lleves o los Sí. internamientos, porque muchas veces el que la familia esté presente no ayuda. No te Ujú. puedo explicar, pero Sí. llega el momento No, que a sí veces el entiendo. que la familia ya Ujú. no esté ayuda más al adicto Sí. que esté ahí. Pero Sí, lo definitivamente ajá. se tiene que involucrar la familia. Yo me estoy yendo Ujú. ahorita a regresarme a en qué momento intervienes. Si Sí. intervienes en una edad adolescente, en un Ujú. momento de una juventud, creo que es bien importante el rol que juega la familia. Ujú. Ya en la edad adulta cambia, depende Okey. si tu papá, tu mamá Sí, o si tu esposo es la primera vez o tiene un tiempo, sí. puedes estar ahí, pero hay historias donde los adictos han causado tanto daño, Ujú. porque los adictos causamos Sí. muchísimo daño, Ujú. que a veces es necesario que la familia ya no esté, Ujú. porque entonces es para ellos decir, pues de todas maneras están ahí y me van a Ya, ayudar. okey. Y luego llegan a los centros cargados de mandado y de cosas para ayudar al Ajá. adicto. Y Sí. fuera de ayudar, eso perjudica porque somos sinvergüenzas, Ujú. la verdad. Entonces no ayuda, eso no ayuda. Te Okey. digo, todo varía y depende. Y yo creo Sí. que déjense El caso. manejar, déjense Ajá. trabajar, involúcrense en el proceso si estás en esto apenas. Involúcrate en el proceso del adicto, Ujú. involúcrate con las personas profesionales que están. Si te dicen que no vayas, no vas. Si te Eso es dicen lo que que te ajá. integres, intégrate. Sí, Tomen terapia, es bien importante. sí. Si quieres realmente ayudarte y si ya no puedes ayudar, pues ayúdate a ti Ujú, mismo. Pero eso de internamiento creo que es importante cuando ujú, ya no puedes hacer otra cosa ujú. y incluyendo las relaciones codependientes, quería tocar ese punto. Conozco Sí. algunos centros de chicas por ahí, si alguien necesita la información, Sí. porque no solamente es la sustancia la que te puede llevar a Ajá. la muerte, o sea, en una relación de codependencia puedes morir. Y si no hay una intervención a tiempo, o sea, hay Ujú. muchas mujeres, ¿cuántos feminicidios hoy hay de que no hubo una Sí. intervención a tiempo? Ujú. Se requiere un tratamiento profesional para poder Sí, dejar una relación sin duda. codependiente y tóxica. O Ujú. sea, es una adicción, es una sustancia, Sí, es una sustancia. Entonces, si tienes la manera, y lo toco para que se concientice en la sí. sociedad, es que no la abandones a la mujer que está viviendo violencia,
busca la Ujú, manera de ayudarla. ujú. Y si es necesario intervenir y sacarla, como cuando van y sacan al adicto de la casa y lo suben a la unidad y lo llevan Sí. al centro de internamiento, háganlo, porque no saben cuántas veces o de qué manera estás pudiendo salvar la vida Ujú. o la vida de los hijos. ¿Cuántas historias vemos hoy? Sabemos Claro, cuántas cosas pasan, sí. cuántos feminicidios, cuánta violencia vicaria existe y todo eso, porque no hubo una Ujú, intervención de la familia cuando sabes que está viviendo eso. ujú. También es una enfermedad que requiere un Atención, tratamiento, sí, claro. sí, totalmente coincido contigo. Ay, hemos platicado de tantas cosas y me gusta que nos hayamos ido. No quería como enfocarnos en algo en específico, porque la adicción está Sí, en todo, en cualquier, hasta en lo que no nos demos cuenta está la sí, adicción y por eso lo quise hacer así de amplio, o sea, quería que nos fuéramos así de amplio, porque el estigma, que era la palabra que usabas hace rato, suele estar hacia las personas que tienen un consumo de sustancias psicotrópicas y no a otras sustancias o a otras cosas que también no son adicción, o sea, que también es una adicción y eso se va normalizando. Y creo que estamos en un momento ideal para irle poniendo el nombre a las cosas, ¿no? O sea, yo he escuchado a muchas personas que salen de centros de rehabilitación diciendo, soy un adicto. Y yo decía, pero ya no son, ya salieron. ¿Por qué ujú. siguen diciendo que Sí, son? sí me he encontrado con eso. Ajá, y yo me observo a mí, digo, no inventes, yo también soy una adicta, porque Sí, soy adicta al café, ¿no? O sea, sí, soy sí, adicta al café, soy adicta al trabajo, he sido adicta al trabajo, yo creo que todavía soy adicta al trabajo, sí. entonces sí, Pero hay volvemos que, a eso, una sí, 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 sustitución de una cosa por por la otra, otra. sí, Somos personas que tenemos un comportamiento adictivo, ujú, traemos una enfermedad emocional desde muy temprana sí, edad, entonces pudimos parar con una sí, sustancia, pero no pudimos parar con nuestro patrón conductual. ujú, Entonces es complicado para la gente darse cuenta que sustituyes una sí, adicción por la así es, otra, o para la gente aceptar o ajá, entender que sigo siendo una adicta. ajá, He escuchado eso porque yo me presento así, soy Ana Laura y soy adicta. ajá, Entonces he escuchado gente como en las iglesias o en otras partes o la misma familia, no digas eso, Ana Laura, ya no eres una adicta. No, sí soy. No estoy consumiendo sustancia, pero mi comportamiento adictivo ujú, continúa sí, porque pues no, la enfermedad ahí ujú. está detenida Sí, y está trabajándose. ujú, Pero si yo me descuido, yo vuelvo a consumir algo que me vuelve a sí, hacer recaer en una sustancia. claro. O lo que decías, haces un O ajuste, sustituyo una cosa, yo sustituyes, ajá. sustituyo hoy cosas, creo que tú lo haces a Sí, lo mejor sí, con yo el también. trabajo, con el café. Sí. Yo tengo cosas que hoy hago Ujú, que sé que son adictivas ujú, en mis patrones de conducta y ujú, soy compulsiva. Soy una persona con problemas compulsivos. Entonces, una cosa me lleva a la otra ujú, y empiezo, pero el día de hoy no estoy en un consumo de una sustancia y tengo, gracias a Dios, un programa y ujú. tengo una conciencia Sí. primero, tengo a Dios y Ujú, tengo un programa que puedo saber cuándo requiero parar o qué ajá. está pasando. Ya hay Ujú, una sala de psicoterapia donde yo puedo sí. asistir y saber Ujú, qué está sucediendo conmigo. ujú, Lo malo es cuando la gente no sabe que esos lugares existen. ujú, Y créeme que es bien triste saber que a pesar de toda la información que hay, ujú. sí hay gente que no sabe que hay salas de psicoterapia en cualquier Sí. parte y que puedes entrar y que no tiene un costo. Ujú, A lo mejor ir con un terapeuta profesional te va a costar, pero si no lo puedes hacer, hay salas de psicoterapia dirigidos al problema que tienes tú, tanto de alcoholismo como adicción, como codependencia, codependencia, como comedores sí. compulsivos, Neuróticos Neuróticos anónimos, Anónimos, sí. Alatina, Alanon, que Sí. son familiares de adictos, que al final son adictos a la persona Ujú, y no a la sustancia, pero hay lugares y son ujú, gratuitos y la ayuda está ahí. O ujú, sea, sí hay manera de salir, ujú, sí podemos salir. ujú. Ay, Yo quiero decirte lo que siempre sí, repito, la recuperación es real y es posible, es lo que yo, sí, como el eslogan que hice de nosotros, sí. pero la recuperación es real y es posible y sí, sí, sí puede, Ujú. o sea, sí se puede. No, y digo, ya a lo mejor no platicamos un poquito de tu historia, bastante de tu historia, pero me gustaría que lo hiciéramos en otro episodio porque sin Claro. duda eres un ejemplo de esa congruencia y de tu eslogan, ¿no? Del eslogan que le pusieron o le pusiste a Parabellum Adicciones, que es la recuperación es posible, y tú eres ejemplo, él es ejemplo y las personas que te rodean son ejemplo, Ujú. porque ha sido un cambio, de lo que me has compartido es lo que observo, ha sido un cambio que hicieron a nivel familiar. Sí, fue un cambio a nivel familiar, pareja y familiar, Sí. porque decidimos integrar los Ujú. hijos Ajá. y decidimos hacer cambios Ujú. congruentes, porque ahorita tocabas esa palabra, hay Sí, una congruencia en lo que sí, decimos y en lo que hacemos, exacto. porque entonces la recuperación no está siendo real. Así Yo es. me puedo parar allá en la Ujú, sala de psicoterapia y decir ujú, 1000 cosas, pero la realidad de mi vida no está diciendo eso. ujú. O sea, hoy tenemos una vida tan,
tan transparente que es pública Sí. y tan pública que está en redes sociales como para que tú veas que lo que yo digo es lo mismo que está sucediendo Ujú, acá. ujú, Entonces, ¿con qué propósito? Para que entiendan que la recuperación es real ujú, y es posible, ujú. porque yo lo estoy viviendo, porque si me conociste anteriormente o no, Sí. tengo evidencia de quién era antes y qué es lo que está sucediendo hoy y puedes palpar los resultados, que Ujú. es la única manera de poder medir qué tanto Así realmente es tu es. compromiso en la recuperación. Ujú. Empezamos a hacer cosas diferentes, tanto a nivel familiar como a nivel profesional en nuestras vidas. Es un proceso de tiempo, es un Así, o sea, proceso no de es vida. fácil y no va a ser de la noche a la Y mañana. vamos en el principio, creo, de Sí, muchas cosas, claro. pero hemos logrado, Ujú, creo que muchos objetivos en muy corto, ujú. corto tiempo. Creo que sí, lo hemos logrado. ¿Quiénes se pueden acercar a ustedes? Cualquier persona que tenga una duda o un problema. Nosotros creamos página de Parabellum. Ujú, Creamos este proyecto que hablamos hace rato de Parabellum Adicciones. ¿Qué significa Parabellum? Si quieres paz, prepárate para la guerra. Fue algo que ujú. nos sonó, nos retumbó, Ajá, porque entendíamos que esto era una guerra sí. espiritual, Ujú. emocional y física. Para poder salir de una Sin duda. sustancia, de una relación y de muchas cosas, esto era una guerra. Ujú, Entonces, había que prepararse para eso, y es lo que Miguel Ángel y yo empezamos a hacer, ujú, empezar a prepararnos. Todo el cambio empieza aquí, aquí. Todo el trabajo es emocional, todo el trabajo es físico ujú. y es aquí adentro, lo que hay internamente Sí, es lo que vas a reflejar y lo que vas a dar, primero para ti, para tu casa y para todo quien requiera la ayuda. Esa es la congruencia. ¿Y ujú. quién puede venir? Quien quiera que tenga una duda. Nosotros lo que hacemos es subir contenido a redes sociales. Ajá. ¿Cuáles son las redes sociales? Estamos en Instagram, Ajá. en TikTok y en Ujú, Facebook ujú. como Parabellum Adicciones. Okey. Empezamos a subir contenido, lo que hacemos es ir a los centros, Ujú, compartir el mensaje de la ujú, recuperación, de que la recuperación es real y es posible porque aquí estoy visible. ujú, Y, y empezamos a grabar como algo experimental, te compartí ujú. hace rato. Y Sí. empezó a funcionar. De alguna manera algo pasó, empezamos a funcionar así y a subir pequeños pedacitos de las tribunas que Ajá. teníamos y a subir el contenido de lo que compartimos. A veces el Ujú. contenido es fuerte. Yo les digo porque a veces les recomiendan mi página, luego entran y empiezan a escuchar mi vocabulario muy distinto al que hoy estoy utilizando, porque estoy en un centro de hombres Ajá. y vas llegando con un adicto y la manera en que el adicto te ponga atención y jale es hablar en el idioma que él Ujú. está ahorita tocando. Sí. Es mi manera, Ujú, no a todos les gusta, pero a mí me funciona. ujú. Es la forma de Miguel, cada uno tenemos nuestra manera muy Sí, distinta, pero a mí me funciona que ese adicto que está sentado escuche y que sea congruente con lo que yo sí. le enseño, porque hay historias de personas que se han recuperado a través de mi testimonio y del testimonio de Ujú, Miguel Ángel. O sea, hay ujú, un resultado palpable hoy. ujú. Y lo que hacemos nosotros es subir el contenido, compartir el mensaje y como encauzar al adicto o a la familia de qué es lo que tengo que hacer. Mm, Me llegan mensajes de qué hago, a dónde voy. Lo que hacemos es canalizarlos. Nosotros no tenemos una institución como tal física, no manejamos un centro, no ujú, tenemos una clínica. O el día de hoy tenemos ya la asociación civil hecha, te compartía, ujú. Sí. ya tenemos un acta constitutiva. El proyecto nuestro es abrir una casa de vida. En algún Ujú, momento vamos a poder recibirlos porque créeme que ya son muchos los mensajes de dónde están. Me quiero internar con ustedes, si no es contigo, no. Pero conocemos muchos lugares que están capacitados para, recomendados, sí, nosotros ajá. tenemos casas a las que amamos profundamente porque nos dieron la oportunidad y sabemos el trabajo que se hace con el usuario y que es bien profesional. Entonces los dirigimos hacia esos lugares. Okey. Los dirigimos, les decimos qué se tiene que hacer, les damos la fórmula. ¿Te Sí. quieres quedar limpio? Yo sé cómo. Te voy a Ajá. explicar qué hice. Ah, No es nada fuera de lo común, pero sí ujú, requiere un compromiso bien ujú. grande. Ya lo creo. Entonces, es lo que hoy se dedican Ana Laura y Miguel Ángel después Sí. de esa historia que no Ajá. pude compartir hoy, pero en mis redes Ujú. sociales hay ciertas partecitas de lo que es la Sí. historia de nosotros Okey. y de que hemos vivido, pero con gusto algún día podemos hablar más profundamente Sí, y a de mí me quién fue la encanta. Ana Laura antes, ¿no? Claro, y a mí me encantaría que nos compartieras tu historia en otro episodio y que también nos compartieran su historia como pareja. Ujú. El cómo se han acompañado, el cómo se han apoyado, el qué necesitó a lo mejor el uno del otro, ¿no? Y hasta la fecha, que, No, que siguen y las necesitando. historias desde el principio, porque te compartí hace rato, yo a Miguel Sí. lo conozco desde la secundaria Mm, y yo me lo encuentro en la edad adulta en una etapa de consumo. mm. Consumimos juntos. Ajá, Muchas veces que adicto con adicta no funciona y no se da. No siempre, pero en ajá, nuestro caso sí, porque el compromiso fue individual. Cada quien se sí. comprometió con su recuperación. El día de hoy hacemos un trabajo en equipo. Ujú.
pero nos estuvimos juntos en un proceso de consumo y después decidimos, ya estando limpios, estar juntos. O sea, tenemos un montón y Sí. sin fin de historias, anécdotas de Ajá. cómo sucedió y cómo hemos llegado hasta donde Ajá. estamos el día de Ay, hoy. sin duda un gran ejemplo y te agradezco muchísimo que hayas estado en una mirada amorosa a ver con amor el proceso que puede llegar a vivir una persona con adicción. Así Sí. que bienvenida para hacer otro episodio Ay, también y muchísimas muchísimas gracias. gracias. Ya saben, en TikTok, Instagram y en Facebook, Parabellum Adicciones. Así es. Parabellum con B grande, Y U doble L. y Ajá. doble, ajá, Ujú, B-E, doble L, ujú. ¿verdad? Ajá, Sí. Parabellum. Igual ahí te Sí, sí, vamos sí, a muchas etiquetar al gracias. proyecto también para que lo observen y conozcan más de Parabellum, que sí están haciendo todo un proceso disruptivo en el Ujú. cómo abordar la rehabilitación de un adicto. Yo he Ujú. visto sus videos, por eso lo digo. Como dices, es fuerte a veces lo que te dice, pero a veces se requiere. La terapia es fuerte, Sí. nuestra terapia es fuerte. Si Ajá. quieres, nuestra ayuda Ujú, va a ser objetiva, ujú. directa y fuerte. Y a lo Sí. mejor no te va a gustar lo que te voy a decir, Ujú. pero es lo que necesitas escuchar para hacer un Sí, cambio. así es, Así es, así es. nosotros así trabajamos. Okey, muy bien, muchas gracias, y nos vemos en otro episodio más, no sé cuándo, no sé dónde. No, sí, aquí en la casa Aquí, de Una Mirada Amorosa con Agustín Terríquez, allá en la cabina que nos está apoyando. Y bueno, pues nada, sigan a Parabellum Adicciones, que está marcando la diferencia en Baja California, en Ensenada, que muchas están gracias. aquí, y agradecida también por compartir este tiempo contigo. Después nos vemos para otro episodio. Así es, Bye. gracias.